Bienvenidos al programa. Una vez más, el analista y activista político independiente Jorge Ángel García reacciona a un nuevo tema de actualidad nacional. Un grupo de consejeros le reclamó al presidente Gustavo Petro una vez terminó su intervención. Los principales reclamos fueron el no cumplimiento de compromisos y hasta llamaron su discurso populista. Único que hemos visto por parte del gobierno nacional y con el mayor de los respetos, porque tenía esperanzas en usted, que admiro mucho a Francia, y se lo dije cuando hablamos en qué días, el campeonato por la paz para llevarlo a Santander. Pero ¿qué es lo que pasa? Nos hemos mantenido en un discurso populista, no podemos seguir en lo mismo, hombre. ¿Cómo es posible que del viceministerio nos digan que todavía están en un tránsito de funciones? El mismo artículo 48 del decreto 1075 dice... Pero además... Ahora, amigos, es que no tiene uno que ser de derecha o de izquierda o de centro. No tiene uno que ser petrista o uribista o de cualquier polo o ideología para entender que a los jóvenes de Colombia no nos están escuchando desde las altas esferas políticas y gubernamentales de Colombia. Y ahí William Molina lo dice. William Molina dice la verdad. Sí, dice que dejemos el discurso demagógico, el del presidente Gustavo Petro, dejemos el discurso populista del presidente Gustavo Petro, dejemos la retórica y avancemos hacia lo prometido. Este es el gobierno de los jóvenes. Esto no fue lo que propuso el presidente Gustavo Petro en campaña, donde los jóvenes serían escuchados, pero hemos visto que lo que le prometió el presidente Gustavo Petro se lo prometió a uno de los jóvenes que hoy es ministro o viceministro de la igualdad, que es el que vemos ahí. Obviamente ese joven fue afectado en las marchas de Iván Duque, en uno de sus ojos, lo que le dio derecho a ser ministro hoy o viceministro de la igualdad. Y otro de esos jóvenes hoy también es ministro de educación. El gobierno Petro ha escuchado a los jóvenes, sí, para ponerlos de ministros. Pero el resto de los jóvenes de Colombia, que somos millones, no estamos siendo escuchados por el gobierno de Gustavo Petro. No estamos siendo escuchados. Y no soy ni uribista ni petrista. Porque el uribismo es un cáncer para Colombia y el petrismo es otro cáncer para Colombia. Esto no le va a gustar a los sectarios. El uribismo es un cáncer para Colombia y el petrismo es otro cáncer para Colombia. Esto no le va a gustar a los sectarios. Sigamos. Virtió otras inconformidades. Quiero decirlo y ojalá quede grabado en todas partes. Yo personalmente no me voy a prestar más para hacerle un deterioro al patrimonio del GLAD. Eso es lo que estamos haciendo. Por su parte, Leonardo Villalba, consejero de Sucre, explicó lo sucedido en el recinto. El presidente, pues al principio pensamos que la sesión se iba a desarrollar en normalidad, pero fue más pensado como un acto protocolario. Sin embargo, nosotros como jóvenes hicimos el llamado en la plenaria y le pedimos al presidente que se quedara y que nos escuchara nuestras propuestas. Y la vicepresidenta Francia Márquez, en el mismo recinto, le respondió a los jóvenes. Aquí no se trata del que más grite, creo que no es así como podemos construir. Y si vino el presidente, la vicepresidenta y los ministros es porque estamos manifestando nuestra disposición de construir con ustedes, pero no es gritando y no es respetando al presidente. Algunas de las peticiones de los jóvenes... No es que no sea gritando. Es que el debate político es así. El debate político, si es que es con altura, es con la expresión de ideas firmes.
que lleguen, pero que el mensaje no llegue suave, que el mensaje llegue fuerte. Y así fue como lo expresó William Molina. Cuando tú eres joven y te sientes vulnerado en tus derechos y sientes que no te están escuchando, tienes que levantar la voz con esa energía que tú tienes por dentro, pero también con esa indignación que sientes, expresar lo que sientes y aprovechar este tipo de espacios. Eso no es gritar, vicepresidenta. Ese es un acto político legítimo en los jóvenes de Colombia. Es que sean incluidos en el programa Jóvenes en Paz y que se realice la Asamblea Nacional de Juventud en el mes de junio en el departamento del Magdalena, pero con el compromiso presupuestal del gobierno para que este se desarrolle. Esta es la noticia más importante hasta ahora, Mauricio, porque este nicho, el de los jóvenes, era los que fueron depositados en las urnas por el presidente Petro, ve que efectivamente hay una composición mayor de jóvenes y de mujeres frente al resto de la población. Tenía razón el presidente Petro. Hacia el final de ese año, del 2022, de hecho, se hizo una encuesta. ¿Qué piensan las juventudes? Esta es una encuesta que ha venido desarrollando la Universidad del Rosario junto con Cifras y Conceptos, y en ese momento la favorabilidad del presidente Petro estaba en 61%, es decir, superior al promedio de la población según lo que se expresó en las urnas, la favorabilidad superior a la del promedio de la población. Los jóvenes seguían del lado del presidente Petro. Un año después se hizo una nueva aplicación de esa encuesta y ya había bajado esa favorabilidad del 61 al 46. Se escurrió 15 puntos directamente a la favorabilidad del presidente Petro entre los jóvenes. Y distintos sondeos que hay hoy en día cuando uno descompone las últimas encuestas, por ejemplo la de Inbamer o otras encuestas. Amigos, ¿por qué el presidente Gustavo Petro cuando entra a la presidencia tiene una favorabilidad de los jóvenes por encima del 60%, y por qué un año después la tiene por debajo, 15 hasta 20 puntos por debajo de cómo inició? Porque prometió y no cumplió. Eso lo refleja la conciencia ciudadana. Eso lo refleja muy bien la conciencia ciudadana. ¿Por qué un mandatario o un líder primero es tan popular y tiempo después es impopular? Porque prometió y no cumplió. Y eso es lo que están expresando los jóvenes. Los jóvenes que piden, hombre, simplemente deje tanto bla bla bla, bla bla bla, y avance con lo prometido. Este es el gobierno de los jóvenes, ¿no? Pero no es el gobierno de los jóvenes para que usted, presidente Petro y vicepresidente Francia Márquez, los coloque de ministros a unos cuantos. Porque en Colombia somos millones de jóvenes.